Con ya más de 3 décadas en su legado, SummerSlam se ha ganado su lugar como uno de los 4 grandes pay-per-views en la historia de WWE, gracias a una gran cantidad de estupendas rivalidades, combates y momentos. Claro que con tanto tiempo no todo puede ser perfecto y la denominada fiesta más candente del verano también se ha convertido en escenario de algunas infames decisiones, las cuales nos reúnen en esta ocasión. Habrán algunas omisiones bastante obvias, como por ejemplo la victoria de Triple H en la Cámara de Eliminación 2003, dejando mal parado a Goldberg, o el horrible combate estelar entre Big Daddy Cool Diesel y King Mabel por el campeonato máximo de 1995. Pero quiero variarle un poco, y esos son 2 temas que ya tienen su propio video en este canal y los cuales pueden buscar si así lo gustan. De cualquier forma, si consideran que una determinada decisión hizo falta en este listado, háganmelo saber en los comentarios y quién sabe, igual y hacemos una segunda parte si les gustaría verla. Recuerden que no hay orden específico para el conteo, y ya con esto dicho, ahora sí vamos a comenzar de una buena vez. Comencemos con el más fresco de toda esta lista, uno cuya molestia causada a la comunidad seguramente aún no termina de disiparse por completo. Vamos a la iteración del año pasado de la fiesta más grande de todo el verano, 21 de agosto de 2021, claro. Bianca Belair estaba pactada a tener una revancha de WrestleMania por el campeonato femenil de SmackDown frente a la rival con la que marcó historia en la vitrina de los inmortales, Sasha Banks, lo que prometía ser un atractivo segundo episodio en esta saga. Sin embargo, tal y como se estuvo especulando previo al pay-per-view, la jefa, por una u otra razón que hasta el día de hoy no ha quedado muy clara, no pudo presentarse para competir, así que esto abría la posibilidad para una sorpresa o un giro de los eventos que elevara las emociones en SummerSlam. Al final no hubo nada por lo que emocionarse. Carmela, una de las luchadoras menos over y menos interesantes en toda la división, emergió como el decepcionante reemplazo como retadora a la presea del show azul, antes de que esta irrelevante y predecible contienda pudiera darse. Sin embargo, fuimos de verdad sorprendidos finalmente con el regreso de Becky Lynch, que llevaba más de un año fuera de la organización luego de su embarazo y haberse convertido en mamá, y la gente no olvidó el cariño que le tenían, recibiéndola con una de las reacciones más estruendosas de tiempo reciente. The Man hizo a un lado a Carmela como si nada y se postró ante la EST de WWE para retarla por su título. Ahora sí, esta realmente se sentía como una lucha de calibre digna del pay-per-view en cuestión. Era el regreso más inteligente para una figura ya establecida como Becky Lynch. No, vaya que eso nadie lo vio venir. Con una Bianca Belair que venía de meses de orgánica construcción como una babyface creíble y fuerte, nadie pudo haber prevenido este escenario. Ciertamente fue impactante, creando un momento para The Biggest Party of the Summer, pero aún así no dejaba de sentirse perjudicial para la imagen de la EST de WWE. Algunos también exageraron llamándolo un entierro ya de plano, y si bien no lo fue, aún así comprometió el buqueo de ya tiempo que tenía Bianca Belair. Con todo y la furia que ocasionó entre los aficionados este enfrentamiento de segundos, me parece que posteriormente la empresa supo cómo sacarle provecho, creando una personal, intensa y dramática historia entre la ahora conocida como Big Time Bex y la superlativa. Los 26 segundos cumplieron un propósito y no simplemente sepultaron el trabajo creativo ya realizado con Bianca Belair. Apenas en la segunda iteración de SummerSlam, la entonces conocida como World Wrestling Federation ya llevaba por un camino un tanto extraño y bizarro al espectáculo más relevante del verano. Luego de haber producido una película de nombre No Holds Barred, que tuvo como protagonista al luchador top de la empresa en la época, Hulk Hogan, la cual obtuvo, digamos, un éxito moderado, la WWF decidió incorporar la ficción del filme en la ficción de su producto, creando un híbrido un tanto extraño. El antagonista de la cinta, de nombre Zeus, sería añadido como parte de la programación, buscando venganza ante el inmortal por haberlo derrotado en la película. Se los digo, es todo muy raro, muy extraño, porque el villano del cine buscaba revancha ante el hombre que actuó como su enemigo en la película, en el cine. No sé, simplemente es raro. Por supuesto que el actor detrás del malévolo Zeus no era un luchador profesional con entrenamiento, así que tal y como lo hicieran con Mr.
Booker T en el primer WrestleMania de la historia, para poder protegerlo y evitar un desastroso combate, se buqueó un duelo por parejas. Hulk Hogan haría equipo con su mejor amigo Brutus the Barber Beefcake ante la combinación de sus grandes enemigos Macho Man Randy Savage y por supuesto Zeus. Llegó el momento de la verdad la noche del 28 de agosto y le quedó claro a todo el mundo que Zeus podía ser todo un despreciable villano en la ciencia ficción, pero no un competidor in-ring para ser recordado. Se le notó perdido y con problemas para acoplarse en cada momento, y se entiende, era de esperarse, hizo lo mejor que pudo, pero definitivamente este match por parejas siempre va a quedar como uno de los peores de todos los tiempos en SummerSlam. Al final se cumplió el cometido y el líder de la Hulkamania se alzó vencedor e imparable como siempre, triunfando acompañado por su leal patiño, el barbero Brutus Beefcake. Hablando de Hulk Hogan, vamos del apogeo de su carrera a sus años de gloria, vaya, al cierre de esta misma, al menos en WWE. Tras jugar a los juegos de backstage con Shawn Michaels y perder rotundamente, siendo exhibido y avergonzado en lo que terminó siendo el main event más involuntariamente cómico en la historia de SummerSlam en el año 2005, extrañamente al Hulkster sí le quedaron ganas de presentarse nuevamente en la fiesta más caliente del verano al año siguiente, 2006. Se vio en la mira de un joven en ascenso de nombre Randy Orton, que estaba ansioso de añadirlo a su lista de luminarias caídas ante el asesino de leyendas, un ángulo que hacía todo el sentido del mundo. Era la oportunidad perfecta para elevar a nuevas alturas el personaje de Legend Killer, cimentándolo en un evento de renombre frente a la más grande superestrella de la compañía en su primer boom mediático. O bueno, ¿qué tal si en vez de eso que el inmortal en los últimos años de su trayectoria, cabe destacar, a una edad en la que ya no tenía nada más por ofrecer, que tenga la misma lucha de siempre, superando como si no fuera nada a un talentazo del presente y del futuro, arrebatándole la que podía ser una velada histórica para él? Más allá del desarrollo del feudo o del mano a mano que realmente no hacen diferencia aquí, este es uno de los incontables casos del Hulkster siendo egoísta, ganando cuando él no necesitaba ganar y no tenía necesidad alguna de ello. Obviamente no es que haya enterrado a Randy Orton por completo, porque sabemos que eso no es así, pero este programa breve en SummerSlam 2006 no hizo absolutamente nada por Randy Orton. Ahora que mencionamos los juegos de backstage, tenemos uno de los ejemplos más claros de este fenómeno detrás de cámaras. Es el verano del año 1999 y Triple H está tratando de hacer lo posible por hacerse notar como un jugador en solitario serio en la Federación Mundial de Lucha. Tarea para nada sencilla en pleno estallido de popularidad de la industria, con algunos de los estelaristas más sobresalientes de la era, como Stone Cold Steve Austin y The Rock. Pero por más complicado que esto fuera, el juego tenía lo necesario, y más aún con un turn heel que le abrió la oportunidad de crearse un camino diferente al que había emprendido hasta ese momento. Luego de semanas de sobrebuqueo innecesario, escalofriante, nivel Vince Russo, porque estaba Vince Russo, idas y vueltas en la órbita por el campeonato de la WWF, Triple H y Mankind se ganaron su puesto como contendientes número 1 a la presea que ostentaba Stone Cold Steve Austin. Esta podía ser una triple amenaza que marcara un antes y un después en la Attitude Era. Todo apuntaba a que Triple H tendría ese momento en la cima que tanto había estado buscando durante tanto tiempo en SummerSlam la noche del 22 de agosto. Cada pieza se acomodaba en favor de la consolidación de un nuevo top heel en la empresa. Y entonces, en un final que es la definición de anticlimático, luego de aplicarle el pedigrí a la serpiente cascabel, Mankind hizo a un lado a Triple H para arrebatarle toda la gloria, consiguiendo el que iba a ser su último reinado estelar de Mick Foley en WWE. La reacción de la audiencia fue sí de felicidad al ver a un consentido de la época obteniendo una vez más la presea máxima, pero al mismo tiempo de indiferencia por lo súbito que todo esto resultó. Y es como les digo, el panorama ya se perfilaba para hacer el triunfo y ascenso del juego, momento que terminó dándose en mucho menor medida y escala la noche siguiente en Roy's War, y todo esto se debió a que el plan original de tener la victoria de campeonato de Triple H fue cambiado de último momento por decisión de la cara de la compañía, y quien entraba como campeón, Stone Cold. Hay dos versiones respecto a esta historia. La primera es que realmente Steve Austin no gustaba de Triple H y no se llevaban bien, no le agradaba y consideraba que su actitud detrás de cámaras no lo hacía
parecía merecedor de ponerlo over y de darle el título mundial. La segunda versión es que no era una cuestión personal necesariamente, solo que a la serpiente cascabel no le parecía que el juego estuviera en su mejor momento, en ese punto ya para elevarlo a tal nivel, vaya, que requería de establecerse un poco más. Si este era el caso, debo decir que hasta cierto punto Stone Cold tenía algo de razón. Si bien Triple H ya tenía en su historial múltiples cinturones y era bien reconocido por la afición, aún no se posicionaba como ese antagonista principal de la federación que iba a resultar ser en los años siguientes. Todavía no llegaba a ese asesino cerebral, a ese rey de reyes. Quizá unos cuantos meses más y ya era lo que bastaba, aunque eso también es cuestión de perspectiva. Sea como sea, la triple amenaza en SummerSlam 1999 fue una que pasó sin pena ni gloria, y lo que pudo ser una nueva coronación para el recuerdo quedó en una anécdota de lo que se vive en el backstage en esta industria. Imagínate tener en tu build-up para SummerSlam uno de los ángulos más emotivos, más dramáticos y mejor producidos de toda la historia, con la posibilidad de darte un combatazo clásico de 5 estrellas, y en vez de usarlo como prioridad, como platillo principal, en vez de eso terminas cerrando el pay-per-view con una storyline que, en contraste, es absurdo, ridículo y con pocas probabilidades de ofrecerte algo de verdad valioso desde el punto de vista en ring. Eso fue exactamente lo que sucedió para el año 1994. El gran final de la tensa batalla entre hermanos de Bret y Owen Hart quedó desplazado en favor del duelo entre Fenómeno e Impostor. Undertaker salió de las pantallas de la WWF a inicios de ese año para tomarse un descanso y sanar algunas heridas. En su ausencia, Ted DiBiase, el hombre del $1.000.000, clamó haberlo encontrado y lo trajo de vuelta, así como años atrás él lo acompañara en su debut. Sin embargo, fue evidente casi de inmediato que ese luchador que clamaba ser el enterrador en realidad no lo era. El lúgubre manager del hombre muerto, Paul Bearer, no iba a permitir que nadie utilizara el nombre de su Undertaker, así que prometió enmendar la situación trayendo de regreso ahora sí al verdadero. Con esta fantasiosa y casi caricaturesca premisa, Taker vs Taker fue la gran apuesta de la Federación Mundial de Lucha aquella noche del 29 de agosto. Mientras que los hermanos Hart cumplieron con las expectativas dándole a la World Wrestling Federation su primer combate con 5 estrellas bien ganadas y perfectas de calificación en su historia, Undertaker vs Undertaker fue un quite olvidable. Y no me malinterpreten, el regreso del Fenómeno sí estuvo bastante bien. Entiendo su intención al dejarlo para el cierre del pay-per-view, es el mejor personaje de la historia. Pero es que con Hart frente a Hart en jaula de acero, claramente se iba a robar todo el show y nada ni nadie iban a poder evitarlo. Muy mala decisión finalizar SummerSlam con Undertaker despachando a su impostor. El regreso fue genial de verse, eso sí, pero ni la lucha ni el ángulo convencieron del todo a la afición. Para la edición del año 2011 de SummerSlam, celebrada la velada del 14 de agosto, WWE realmente decidió apostar en sus dos contiendas de campeonato estelar y no mucho más allá en la cartelera. Por el lado de SmackDown, Randy Orton y Christian tendrían un episodio más en su intensa, personal y atrapante enemistad en torno al gran cinturón dorado, mientras que del lado de Raw, probablemente el storyline más importante en la programación en todo ese año, llegaba a su clímax con una monumental batalla de campeón contra campeón, para definir al titular máximo indiscutible. Se trataba de John Cena, el competidor número 1 en la organización, en contra del antihéroe del universo WWE, CM Punk, en el punto más importante de toda su trayectoria en esta empresa. Como extra, añadiendo al atractivo de este evento central de la fiesta más candente del verano, el ahora jefe de operaciones Triple H se hizo con el puesto de árbitro especial invitado. En este anticipadísimo encontronazo, el líder de la C-Nation y la voz de los que no tienen voz dejaron claro que siempre eran garantía de calidad estando juntos en el ring. Se trató de un combatazo con las apuestas por lo alto en que se jugaron el todo por el todo, y con controversia incluida, el autoproclamado mejor en el mundo superó por segundo pay-per-view al hilo a John Cena, para así consagrarse el único e innegable monarca máximo de WWE. Este era el cierre idóneo para el escandaloso y frenético viaje de CM Punk como el anarquista que se
falso ante lo establecido por el sistema. Y entonces, así como si nada, el equipo creativo decidió arruinarlo en cuestión de unos minutitos nada más. Es sorprendente lo fácil que les resulta deshacer todo su buen buqueo. Sin razón alguna, Kevin Nash regresó a WWE luego de 8 años de no ser visto en la compañía y atacó nuevamente, sin razón aparente, al campeón indiscutible con su finisher, el Jackknife Powerbomb. Big Daddy Cool cumplió su aparente y de nuevo e inexplicable cometido y se marchó por donde llegó entre el público. Esta fue la ventana de oportunidad que el entonces Mr. Money in the Bank de la marca roja estaba buscando para validar su contrato. Alberto del Río simplemente necesitó de una enziguri a la nuca de CM Punk para canjear con éxito el maletín, llevándose la presea máxima en un cambio de panorama total, que vaya que tomó por sorpresa a los espectadores, pero no por la mejor razón precisamente. La gran mayoría definió este canjeo como uno innecesario, apresurado y en el momento equivocado, y yo estoy totalmente de acuerdo con cada uno de esos puntos. Hablamos de lo que yo veo como un plot twist solo por tener un plot twist, sin razón. Ni Kevin Nash ni Del Río tenían motivo alguno para entrometerse en este tan relevante ángulo, además de que el patrón no había destacado del todo como señor dinero en el banco y aún estaba tratando de establecerse como un competidor de peso en el producto. Había pasos que aún eran requeridos para la promesa de la esencia de la excelencia. En vez de tener un canjeo recordado por una buena ejecución, lo de Alberto del Río es visto únicamente como un final sumamente cuestionable para la fiesta más sabrosonga del verano. Con Hulk Hogan fuera de la organización y habiéndole dado la espalda al jefe de la junta directiva Vince McMahon y la federación en su totalidad, los encargados de la dirección creativa en el producto se empeñaron en crear a un nuevo icono que llenara el vacío que dejó el top babyface de los últimos años. A pesar de que la audiencia ya estaba cansada del modelo del superhéroe norteamericano y su no tan destacable estilo luchístico, y ya habían adoptado a Bret Hart como el nuevo estandarte de la WWF. Aquí es entonces donde entra Lex Luger, espigado competidor con uno de los físicos más marcados y envidiables de la época, el candidato perfecto para ser el nuevo Capitán América, por decirlo de alguna forma, de la World Wrestling Federation. 1993 fue el año en que el plan de la compañía se desarrolló, transformando a Luger del narcisista en el All American. Su empuje fue acelerado, por decirlo a la ligera, y jamás pudo sentirse natural por la urgencia de la empresa en ya consolidar a un nuevo babyface tipo Hulkster. Podemos comparar el push con el de Roman Reigns hace algunos años atrás. Luger parecía intocable, invencible e incorruptible. La WWF perfiló el momento para cimentarlo en SummerSlam y se encargaron de todo. Cada cliché habido y por haber para ver la consagración del patriota norteamericano estaba ahí. Su prueba final era el típico supervillano extranjero que tenía secuestrado el campeonato, el gigantesco ex peleador de sumo Yokozuna. ¿Y quién lo iba a decir? El reto era extremadamente difícil, pero el rostro de los Estados Unidos lo logró. Luchó contra lo imposible, derrotó a Yokozuna y ahora era el nuevo campeón. ¿Cómo que ganó por conteo de 10 fuera del ring? ¿Cómo? Pero ¿a quién se le ocurre terminar el platillo estelar del supuesto espectáculo más prestigioso del verano con un count-out? Peor aún, en una lucha por el premio más codiciado en la industria y con una preparación que ya perfilaba al retador como posible próximo campeón. De por sí, este tipo de finales me parecen imperdonables en un pay-per-view, sin importar si hablamos del main event o del opener o de la lucha que sea. Jamás se sienten bien. Con todo el esfuerzo que ya habían hecho con Lex Luger, ¿qué provocó que la WWF se echara para atrás en el último momento? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Por más que quisieran replicar la magia de Hulk Hogan, no iban a ser capaces, porque Luger no tenía ni la mitad de carisma que el Hulkster y ni se diga sus capacidades para dar una promo, que sí, podía ser ruidosa, podía ser exagerada y over the top, mucho brother y mucho de esto y aquello, pero también era convincente y atrapante. Lex Luger no era una total aspiradora de carisma, tampoco exageremos, pero nada respecto a él se sentía real o natural. Era difícil no verlo nada más como una creación corporativa y no mucho más que eso. De acuerdo, me parece que es más que obvio lo que está por terminar nuestro listado del día de hoy, ¿verdad?
Es que literalmente todos y cada uno de quienes vean este video lo van a saber, quizá incluso tan solo con leer el título de este mismo ya lo supieron. En el verano del año 2010, un solo ángulo en toda la programación de WWE tenía a toda la afición y los expertos en el tema hablando, y dicho storyline era el de la agrupación de novatos rebelándose ante la autoridad y la empresa con tal de ganarse su lugar, así como el respeto de esta industria. No importaba cómo fuera, pero lo iban a hacer. Sus métodos hasta ese momento habían probado ser exitosos con ataques que dejaron sin aliento al respetable en más de una ocasión, como por ejemplo su primera aparición destruyendo el cuadrilátero y sus alrededores, o qué tal la paliza que le dieron al dueño de la empresa. ¿Qué se puede decir de aquella ocasión en que arruinaron combates por el título de WWE y el final de 2 pay-per-views al hilo? En fin, queda bastante claro que este stable de nombre Nexus tenía al mundo entero hablando. Liderados por Wade Barrett, David Otunga, Heath Slater, Justin Gabriel, Darren Young, Michael Tarver y Skip Sheffield, se encontrarían finalmente igualados por una mega agrupación de defensores de la WWE que buscaban impedir que su conquista continuara, en lo que prometía ser un platillo central de la fiesta más candente del verano que iba a marcar época, un combate por equipos de eliminación de 7 contra 7. La fuerza protectora de la World Wrestling Entertainment se veía comandada por, obviamente, el rostro de la empresa, John Cena, y aunque con sus problemas y conflictos internos, a él se le unieron Edge, Chris Jericho, el legendario miembro del Salón de la Fama Bret the Hitman Hart, R-Truth y Daniel Bryan, quien originalmente formaba parte de la agrupación invasora de The Nexus, pero fue desterrado por el líder Wade Barrett de manera injusta y regresó en busca de retribución ante aquellos que le dieron la espalda. Aunque, bueno, dato rápido, en realidad fue despedido de la compañía por asfixiar con su corbata al anunciador Justin Roberts durante un ataque de Nexus, lo que fue visto de muy mala forma por un importante patrocinador de la WWE en ese momento, Mattel. Las líneas estaban trazadas y esta guerra entre equipos de eliminación tenía dos opciones: o el equipo WWE lograba hacer retroceder a los novatos ansiosos por derrocar al sistema, o estos rebeldes despiadados triunfaban dando el golpe más fuerte a la empresa y estableciéndose como una de las mayores amenazas de todos los tiempos dentro del kayfabe, permitiéndole así a cada uno de ellos ascender peldaños en el producto. El storyline causó tal impacto y furor como tenía años que no lograban en esta empresa que lo lógico era decantarse por la segunda opción, ¿no lo creen? Extendiendo el ángulo hasta encontrar un final adecuado que pudiera satisfacer a los espectadores y que de paso diera a la creación de posibles nuevas superestrellas para el futuro. Bueno, John Cena tuvo algo que decir al respecto de todo esto, y sí, en este caso hay un solo culpable y uno solo nada más. Si bien el líder de la C-Nation jamás fue el más grande experto en los juegos de backstage, cuando tuvo oportunidad de emplearlos no la desperdició, y lo que originalmente era una oscura conclusión para el Team WWE y la solidificación de The Nexus por lo alto terminó siendo alterado a un cliché cierre con el Superman de esta época, John Cena, superando cualquier adversidad para él por su propia cuenta eliminar a 3 enemigos restantes, incluyendo al líder de la fuerza invasora, dándole una innecesaria victoria al equipo WWE y descarrilando casi por completo el impulso que había generado The Nexus. Más que haber perdido la que tenía que ser la victoria más importante de sus carreras, fue la forma en que Nexus cayó, superados con facilidad a pesar de la diferencia numérica. De todos los supuestos entierros que se le están achacando a Cena durante años, este me parece el más obvio y el que sí se le puede recriminar a él y a nadie más, como ya había establecido. Inclusive las historias tras bambalinas de aquella noche son ya infames, con un Edge y un Chris Jericho que sabían que por el bien de la trama y a beneficio de los novatos en crecimiento, ellos requerían ganar. No había razón clara para lo que terminó presentándose en el Staples Center aquel 15 de agosto de 2010. Algunos otros partícipes en aquel enfrentamiento han hablado al respecto y ninguno apunta a otra dirección que no sea la del rapero mayor. Hasta él mismo se percató de su error y admitió tener muy mal juicio para no ver que las cosas tuvieron que tomar un rumbo diferente. Nexus continuó teniendo algunos pequeños destellos por aquí y por allá, pero jamás se recuperó de esta caída, lo que pudo ser y nunca fue.